Reciba un cordial saludo, mi nombre es Walter Abanto y hoy vamos a hablar sobre la realidad problemática o para algunos planteamiento del problema o incluso algunos le llaman el problema, que en sí viene a ser lo mismo, sino que dependiendo de cada docente o de cada universidad esto puede cambiar. Pero en fin, ¿qué entendemos primero por realidad problemática o planteamiento del problema? Es la descripción detallada a su máxima expresión del problema que yo quiero investigar. Ahora, la finalidad de esta orientación o de esta guía es para que no cometan errores en la redacción. ¿Qué pasa? En muchos trabajos de investigación, cuando tú lees la realidad problemática o planteamiento del problema, parece más teoría o asumen más la parte teórica que la parte de repente del problema en sí. Entonces, la finalidad es que ustedes tengan una mejor redacción con coherencia, claridad y relevancia, que es obviamente lo que los jurados necesitan para poderte aprobar en lo que tiene que ver esta área. Bien, entonces vamos a iniciar. La realidad problemática, la recomendación que yo les doy es que tengan en cuenta estos 4 puntos que a continuación voy a mencionar. Ojo, estos puntos que estoy mencionando acá no es para que lo tengan como subtítulo, no es como que van a considerarlo como subtítulo, sino es para que a la hora que escribas tu realidad problemática tengas esa orientación y esa guía de cómo tienes que redactar, porque la realidad problemática va en prosa, de corrido, ¿ok? Entonces, bien, un primer punto es la descripción del problema. ¿A qué me refiero cuando hablo de descripción del problema? Me estoy refiriendo al aquí y el ahora, es decir, la problemática que yo estoy interesado en investigar, cómo se ve en el aquí y el ahora, en el 2018. Esta información puede ser a nivel internacional, nacional o local. Y si es los tres, a buena hora. Pero entonces, lo que pretendemos en esta primera parte es redactar cómo se ve el problema. Hablamos acá de índices, frecuencias, ¿no?, de cómo se está dando el problema. Por ejemplo, si yo estoy hablando sobre violencia, o sobre inseguridad ciudadana, yo voy a colocar acá descripciones de datos o informaciones, índices de violencia o de inseguridad ciudadana y de cómo se está dando a nivel internacional, nacional y local. Es importante que cuando ustedes consideren por números o porcentajes el índice de la problemática, tengan en cuenta las citas, de dónde han sacado, la fuente, de dónde han sacado esa información. Ustedes no pueden considerar que, por ejemplo, el 50% de personas de tal lugar, ¿no?, tienen un 30 o 40% de índice de violencia. ¿Quién dice eso? ¿De dónde sacaron esa información? Entonces, es importante considerar las citas, de dónde ha sacado. Entonces, un primer punto es la descripción del problema, el aquí y el ahora. Información que sea en este caso estamos 2018, tiene que ser 2018 y a lo mucho 2017. Se va a considerar como el aquí y el ahora. Primero yo tengo que conocer cómo es que está esa problemática. Ahora, un punto. Muchas veces esta información, dependiendo del tema que estés escogiendo, no va a ser fácil de encontrar. Por eso es importante que tú visualices muy bien la problemática que quieres trabajar. Si no encuentras información, ojo, ponte a pensar si realmente el tema de investigación que has tomado es el adecuado. De repente no es el adecuado y tendrías que reformular tu tema. Pero en fin. Entonces, un primer punto es la descripción del problema, el aquí y el ahora. Segundo punto, vayamos al curso histórico-temporal del problema. ¿Cómo entendemos el curso histórico-temporal del problema? Es decir, ya sabemos el aquí y el ahora, cómo está ese problema, la frecuencia, el índice, ¿no? Posteriormente vamos a ver el trayecto de este problema, desde cuándo se da este problema. Es decir, vamos a ir hacia atrás. Aquí ya viene información o índices, ¿no?, del 2012, del 2013, del 2010, del 2011, dependiendo de cómo está esta problemática, cómo ha ido surgiendo. ¿Cuál es la finalidad de este segundo punto? Es ver su trayectoria o cuál ha sido el curso. ¿Se ha mantenido? ¿Ha aumentado? Hay información en donde muchas veces te dicen que en el 2002, por ejemplo, yo revisaba una información en donde dice que en el año 2011 en el Perú
el divorcio aumentó a un 40%. Y esa información fue contrastada por las municipalidades, que son los que casan, con la RENIEC, ¿no? Entonces, al cruzar esta información de cuántas personas se casan y luego cuántas personas se divorcian, ¿no?, se puede determinar. Y en el 2011 aproximadamente estábamos hablando que de cada 5 personas que se casaban, 3 se divorciaban. Muy interesante, ¿verdad? Pero perfecto, regresamos aquí. Esta información es lo que tú tendrías que buscar. ¿Cómo ha venido este problema? ¿Qué pasaría si tú encuentras información en donde desde años, o sea, para ti esto es un problema, pero empiezas a ver el curso histórico temporal y te das cuenta que ese problema antes era peor, ahora ha disminuido y sigue disminuyendo? Entonces ya tienes una idea de que el tema que tú estás o quieres investigar, realmente hay que analizarlo si es que amerita ser investigado o de repente ya no, porque este problema se está solucionando. Bueno, eso ya queda a criterio de tu asesor o criterio personal del investigador para ver si continuamos con esa investigación o no. Tercer punto, que es proyección del problema. Ok, este problema tal y cual está, cómo se ha venido dando desde antes, cómo está ahora, cómo se proyecta. ¿Qué pasa si tú encuentras que cada anual este problema viene aumentando un 10% o un 5% y aún peor? Dicen que la violencia va aumentando en un 25%. O sea, cada año hay gente que es más violenta. O sea, entonces eso significa de cómo de aquí al 2021, al 2030, ¿qué nos espera? Entonces, esta proyección lo puedes hacer buscando información, porque hay data o hay autores o hay investigaciones en donde ya dan este trabajo de proyección, o en su defecto, si no encontraras, tú puedes hacer un análisis entre descripción del problema y curso histórico temporal. Haces un análisis y te puede salir una proyección, ¿no?, que cómo este problema podría darse si las cosas continúan así en 5 años o 10 años a futuro. Listo. Finalmente, tenemos la finalidad de investigar el problema. ¿Esto qué significa? Vendrían a ser las palabras finales. Normalmente en este punto, en esta capítulo, yo podría empezar el párrafo diciendo: bajo los argumentos señalados, ¿no?, nace la necesidad de investigar sobre, y hablo de por qué quiero investigar, ¿sí? Entonces, esa es la finalidad de investigar el problema, es una manera de terminar de manera ordenada, ¿sí?, todo lo que tiene que ver el planteamiento del problema o la realidad problemática. Listo. Entonces, a ver, rápidamente vemos un repaso. Que la realidad problemática, para su redacción, debe pasar por 4 aspectos. Algunos lo consideran por 4 párrafos. Ojo, vuelvo a repetir, no va como subtítulo, sencillamente es para que tengas una idea de cómo tienes que redactar. Entonces, un primer punto, el aquí y el ahora, descripción del problema. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Curso histórico temporal, es decir, este problema, desde cuándo se viene dando y cómo se ha venido en el trayecto del tiempo, ha ido empeorando, se ha mantenido, ¿no?, ha aumentado de una manera desproporcional. Bueno, eso ya se irá viendo. Siguiente punto, cómo se proyecta este problema a futuro. Listo. Y finalmente viene la finalidad, es decir, palabras finales. Por lo anteriormente mencionado, nace la necesidad de investigar sobre, y puedes considerar, ¿no?, lo que quieres investigar. Una recomendación más: para realizar todos estos 4 puntos, es necesario que tú revises información de periódicos, hay algunas ONGs en donde nos dan datos estadísticos, ¿no?, que es importante también considerarlos, del INEI, ¿no?, que nos da información sobre ciertos índices porcentuales sobre problemáticas específicas. También hay sobre el Plan de Desarrollo Nacional, siempre empiezan con diagnósticos, puedes revisar por ese lado. Conclusión: esto tú no lo puedes armar si no tienes una fuente fidedigna, una fuente objetiva, no lo puedes sacar de cualquier información. Esto no sale de un marco teórico, por si acaso. Nada de esto sale de marco teórico.
Todo esto sale de datos estadísticos o informes, donde te van a dar mayores luces de lo que tú tienes que hacer. Bien, de esta manera creo yo que con esta explicación te va a ayudar a tener una mejor redacción sobre tu realidad problemática. Gracias.